Muy buenas sabias, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a explicar con un paso a paso cómo podemos transformar nuestra vida, transformar nuestra realidad, incluso aunque vengamos desde el punto más bajito que os podéis imaginar, como yo. Al principio venía de tener una mala salud física, mala salud mental, emocional, nefasta, una familia desestructurada, ¿no? Que tampoco te potencia. Y muchas veces nos encontramos viendo una vida que no es la nuestra, es decir, una vida que está basada en elecciones que han sido condicionadas por el miedo al que dirán, por las circunstancias, por una sensación de no merecimiento. Entonces muchas veces llegamos a un punto de saturación, de crisis vital, en el que creemos que nos merecemos otra cosa. Y para eso estamos aquí, para transformar nuestra vida y conectar con la realidad deseada. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en este vídeo. Yo soy Leila, soy enfermera, psicóloga y me dedico a acompañar a las personas en su proceso de autoconocimiento profundo y de sanación a nivel mental y emocional. Entonces, vamos paso a paso. Aquí podéis ver que lo he dividido como en 3 partes. Hay que entender que realmente la vida que estamos viviendo en nuestro presente va a estar condicionada por nuestra identidad. Es decir, el constructo mental de quien creemos que somos. Es decir, esta identidad no es quién somos realmente, sino la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, nuestra mente siempre busca, digamos, operar en coherencia o de forma alineada con nuestra identidad. Si yo me considero una persona vaga y poco disciplinada, actuaré acorde a esa identidad que yo he construido. No me voy a levantar temprano en la mañana y voy a hacer deporte si yo me considero que soy una persona vaga. Entonces, ¿cómo actuará una persona que se considera a sí misma vaga? Pues tendrá ciertos comportamientos alineados con esa identidad, ¿no? Entonces, esta identidad está llena, es como si fuese un pedazo de tocho llena de información que hemos ido metiendo consciente o normalmente inconscientemente. Entonces, a esta identidad, a este constructo, a esta idea de quién yo creo que tengo que soy, la voy a llamar ego. No sé si habrás escuchado este concepto antes, pero aquí, este concepto de ego, nos referimos a él cuando queremos hacer alusión a esa idea de quién yo creo que soy, no quién soy. Entonces, este ego actúa como un personaje. Imaginaos que nuestra vida es como una película. Entonces, el rol o el personaje que yo voy a desempeñar, que yo elijo desempeñar, va a ser mi ego. Entonces, las elecciones de quién yo creo que soy, todas esas creencias que yo tengo sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre los demás, van a estar construidas en base al miedo. Porque el miedo va a ser la emoción básica que va a mover todo esto. ¿Por qué el miedo? Porque el ego, su miedo primero trascendental, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte va a ir condicionando todo lo demás. La supervivencia va a ser el hilo que mueva todo. Entonces, el ego, que es un constructo mental ilusorio, que no es real, va a haber sido construido en base al miedo. Por ejemplo, yo me considero pues una persona que es insuficiente, que siempre tiene que estar mejorando, porque el miedo que yo tengo a no ser suficiente se está manifestando en mi vida, y ese miedo a no ser suficiente tiene que ver con el miedo a la muerte. Entonces, este personaje que yo he construido, necesito conocerlo antes de transformarlo. Si este personaje llamado ego me está condicionando y está haciendo que viva una vida que realmente no deseo, vamos a transformarlo, vamos a disolverlo. ¿Cómo se hace esto? El primer paso es conocerlo.
conocer a tu ego y conocer cómo se manifiesta en tu vida. Entonces, dentro de estas, digamos, de esta identidad van a estar todos nuestros patrones. Patrones que son cosas que se repiten, es decir, formas de ser que yo he aprendido en base al miedo, en base a la supervivencia. Por ejemplo, si yo nací en una familia en la cual las normas eran lo más de lo más, es decir, una familia muy rígida, muy estructurada, que ponía las normas por encima de todo, yo puedo asumir eso como parte de mi identidad, es decir, me puedo convertir en una persona súper rígida, súper estructurada, que pone las normas por encima incluso de tu propio bienestar, o todo lo contrario, me puedo volver al opuesto, ¿no? Me puedo convertir en una persona muy rebelde, muy caótica, que no quiere hacer caso nunca a ninguna norma, ¿no? Precisamente porque ha asumido que la identidad de ser una persona muy estricta le genera malestar. Entonces, en base a ese miedo, yo elijo una cosa u otra y voy construyendo ese personaje. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En que esta identidad, estas creencias, necesito conocerlas y se van desarrollando a través de patrones. ¿Qué patrones? Patrones mentales, formas de pensar, creencias, patrones emocionales, emociones que se suelen despertar en mí en diferentes circunstancias, que siempre suelen ser las mismas, y patrones conductuales, es decir, comportamientos, hábitos que yo tengo que en forma automática, si yo no pongo conciencia, son los que se van a desarrollar. Entonces, todos esos patrones forman como una especie de ruta. Es como si fuésemos un ordenador, un programa que tenemos instalado. Si yo no pongo conciencia, cuando voy en modo automático, lo que se activan son esos patrones repetitivos que llevo repitiendo toda mi vida y que incluso pueden venir de herencia de padre, madre. Entonces, yo necesito conocer a este personaje, necesito conocer cuáles son los patrones que he desarrollado, que no son quien soy yo, simplemente es un rol que he asumido. Ese rol lo puedo cambiar por otro rol, pero antes de nada necesito conocerlo. Entonces, ¿cómo lo conozco? A través de la observación diaria. Y aquí entra en juego dos cosas. Lo primero, observación diaria en el día a día. Mientras vas al trabajo, mientras estás cocinando, mientras estás preparando cosas para tus hijos, lo que sea. En el día a día vas a observar y vas a detenerte a observarte a ti misma como en tercera persona, como si tú tuvieses un dron aquí, que fuese tu conciencia que te está observando, y te vas a detener a observar cómo piensas, cómo te sientes y cómo estás actuando en ese momento. Cada vez que te acuerdes lo vas a hacer. Y además, para entrenarte, como entrenamiento de base, vas a hacer ejercicios de meditación, de observación. Simplemente estar en silencio y estar observando tus emociones en el cuerpo, tus pensamientos, pero dejándolos ir sin anclarte a ellos. Y en este caso tu conducta pues sería estar meditando, ¿no? Entonces, esa observación nos va a permitir desarrollar el esquema de la identidad que yo he construido en base al miedo para luego poder cambiarla. ¿Qué pasa? Que todo esto es simplemente un constructo mental, es decir, no es real. La realidad sería esta segunda parte, que es la pluripotencialidad. Aquí hablamos de los seres humanos o de las personas como seres pluripotenciales, es decir, yo puedo tener una serie de características, incluso físicas, ¿no? Tú me estás viendo, pues, pelo rizado, piel morena, mujer, altura 1,70 m, lo que sea, ¿no? Y esas características, tanto físicas como mentales, son simplemente un estado del ser, es decir, no son quien soy, sino simplemente un estado que yo estoy representando en este momento de mi vida. Si tú crees que nosotros somos seres inmortales en el sentido de que nuestro ser, nuestra esencia trasciende el cuerpo, pues incluso estas características físicas serían simplemente un rol que yo estoy representando ahora, no son quien soy. Pero, quitando este tema del medio, ¿no? Que aquí entran en juego muchas creencias, vamos a entrar en lo mental. Yo me puedo considerar a mí misma una persona simpática, alegre, amable, curiosa, estudiosa, que le encanta aprender, por ejemplo, ¿no? Todo eso son características que yo he asumido como que son mías, pero realmente podría representar lo opuesto. Podría ser una persona poco curiosa, desinteresada, que no le gusta lanzarse a aventuras, sino que prefiere simplemente estar tranquila, que prefiere elegir un tema o dos y enfocarse en eso que estar curioseando mil cosas distintas. Entonces, yo, en esencia, es decir, mi ser, mi conciencia, es todo.
no es el personaje que estoy representando ahora, es simplemente uno, es decir, la unidad con el todo. Eso que quiere decir la conciencia de ser. Y esta definición me encanta porque muchas veces nos preguntamos, ok, si yo formo parte del cosmos, del universo, de la vida, de lo que tú quieras llamar, yo soy como un fractal, es decir, una pequeña parte, una reproducción, como una gotita de ese mar inmenso, ¿no? Entonces, mis características de esa gotita del mar, que soy yo y el mar sería pues el universo, la vida, Dios, como lo quieras llamar, ese agua, esa gotita de agua tiene las mismas características que el mar entero. Entonces, en este mar entero estamos hablando de la pluripotencialidad y yo vengo de esa pluripotencialidad. Entonces, ¿quién soy? Yo soy la conciencia de ser. Esto es muy heavy. O muchas veces, el otro día escuché la definición de ¿quién es Dios? Dios, o el universo, o la fuente universal, infinita, lo que sea, como lo quieras llamar. Dios, o esa fuente infinita, es la conciencia de ser, no lo que es. Por ejemplo, yo ahora soy Leila, la persona que estás viendo. Pero mi esencia no es lo que estoy siendo, sino la conciencia de ser. Yo soy la conciencia de ser y en este momento estoy representando Leila, mujer de tal edad, de tal altura, tal, ¿no? Entonces, realmente mi esencia es pluripotencial. Entonces, hablando ya no tanto de temas tan trascendentales, sino bajando esto a tierra en el día a día, básicamente, si yo me considero una persona insegura de sí misma, si me considero una persona indisciplinada, si me considero una persona vaga, si me considero una persona fea, no sé lo que sea, ¿no? O que no tiene salud, o pobre, o que se le dan malas relaciones, o insegura, o herida, o bla bla bla. Realmente es solo una identidad que yo he construido, pero puedo volver a esta fuente pluripotencial para desarrollar un nuevo personaje, es decir, una nueva forma de ser. Porque quien soy realmente es la conciencia, la conciencia. Yo soy y ya está. Yo soy en lo que soy. Lo que quiera añadir es simplemente un añadido. Entonces, en base a todo esto, vamos viendo que el ser, ¿qué es el ser? El ser es mi esencia, es quien soy realmente. El ser no está ligada a la mente condicionada, por lo tanto, no tiene nada que ver con este ego, no tiene miedo a la muerte, porque la conciencia del ser es infinita, inmortal y vive en el eterno presente. Entonces, esta conciencia de ser no muere, por lo tanto, no hay miedo a la muerte y no construye su identidad en base al miedo porque ni siquiera construye una identidad, simplemente es. Entonces, la emoción básica que va a mover al ser es el amor, en oposición al miedo. El amor no entendido como el amor romántico, sino simplemente como un estado de plenitud, de ser, de expansión, de aceptación total e incondicional. Eso sería el amor y eso es lo que yo soy. Entonces, para poder transformar nuestra vida necesitamos conectar con esta fuente de pluripotencialidad, es decir, con quien somos realmente. Si te gusta llamarlo Dios, puedes llamarlo Dios. Si te gusta llamarlo tu esencia, tu ser, el universo, la vida, lo que sea. Lo único importante es que tú seas consciente de esa pluripotencialidad que eres. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando del nivel energético, podríamos añadir también, pero bueno, yo he puesto aquí como un cerebrillo y un corazón, que representa el nivel mental y el nivel emocional. Es decir, las ideas que yo tengo de mí mismo y la emoción que le pongo, que yo estoy sintiendo en este momento, y también a nivel energético, pero bueno, básicamente este es un plano de realidad, el plano mental y el plano emocional. El plano mental y el plano emocional son como capas más profundas y después la capa más superficial sería esta tercera, que es la forma manifestada, es decir, el plano físico, cómo yo me veo a mí misma, o sea, a nivel materia, ¿no? O ya no solo a mí misma, sino lo que se representa en mi vida a nivel material. El trabajo que tengo, la familia que tengo, la relación que tengo, mis amigos, quiénes son, cómo son, dónde vivo, en qué entornos me muevo, ¿no? Eso es como la forma manifestada de mi vida. Aquí estaría el plano mental basado en el miedo, la pluripotencialidad de quién somos, que es pura energía, ¿no?
y después estaría la forma manifestada en el plano físico, tu cuerpo y todo lo que te rodea a nivel físico. Entonces, muchas veces esta forma manifestada que nos encontramos aquí no nos gusta. Pues tienes un cuerpo que no te sientes cómodo con él, tienes alguna enfermedad, estás en un estado de carencia económica, no tienes pareja y te gustaría tenerla, o la que tienes no te gusta, la familia que has construido es un caos y te tiene súper estresada, lo que sea. Entonces, esta forma manifestada es lo que llamamos vida, que queremos cambiar. Pero esta forma manifestada es solo una consecuencia, es decir, el nivel 3 es una consecuencia del nivel 1 y 2. Es una consecuencia de este nivel mental y emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí cometemos un error muy básico y es que queremos cambiar la forma manifestada, actuando o operando en este plano, en el plano de la forma. Por ejemplo, quiero cambiar mi físico. No me gusta, me siento incómoda, me ahogo cuando subo las escaleras, no me gusta cómo me veo, lo que sea. Quiero adelgazar, quiero ponerme fuerte, quiero engordar, lo que sea. Quiero cambiar mi físico. ¿Qué hago? Trabajar solo en el físico. Tratar de comer de otra manera, tratar de hacer mucho ejercicio, vestirme diferente, lo que sea. O me veo apagada, triste, como mi cara no me gusta, mi cara expresa dolor, no me gusta. ¿Qué hago? Me pongo crema, tomo el sol, me peino, me tiño el pelo, lo que sea, ¿no? Así es como operamos la mayoría de las personas. Pero si yo trato de cambiar este físico, por ejemplo, mi cuerpo, pero yo sigo teniendo la mentalidad de la identidad de que soy una persona enferma, enferma, que tiene obesidad, que se siente cansada, me considero una persona indisciplinada, me considero una persona horrible, me odio a mí misma, todo esto que te estoy diciendo va a impedir que se manifieste otra cosa aquí. Entonces, en el proceso, eso no quiere decir que yo para ponerme en forma pues no haga deporte, obviamente sí, ¿no? Es maravilloso, te va a venir súper bien, pero necesitamos cambiar la identidad. ¿Cómo se cambia la identidad? ¿Cómo se cambia la creencia de quien yo creo que soy? A través de la experiencia y a través de la intencionalidad, es decir, a través de la emoción que yo le pongo a cómo me siento, a través del pensamiento en sí mismo, es decir, la emoción o el pensamiento, y también a través de la experiencia vital. Si yo me quiero considerar una persona disciplinada para llevar a cabo ciertos hábitos que sé que me hacen bien, como hacer deporte, comer sano, dormir suficientes horas, leer, lo que sea, y esa forma manifestada yo no la estoy llevando a cabo ahora mismo, pues yo necesito cambiar la identidad que yo tengo. Porque si yo creo que soy una persona, lo que hablábamos antes, indisciplinada y demás, da igual que durante un mes, 2 meses, por eso, por ejemplo, las dietas no funcionan, ¿no? Sí, puedes perder peso 2 o 3 meses, pero luego vuelves al estado de ser que tenías, porque la identidad no la hemos cambiado, no hemos trabajado el plano emocional, el plano mental. Por eso es tan importante hacer este trabajo, ¿no? Entonces, esta forma manifestada es realmente una ilusión. ¿Eso qué quiere decir? Ok, es real, porque yo toco, no sé, esta piedra y es una forma manifestada que es real. Vale. Sí, me toco a mí misma, mi cuerpo es real. Vale. Pero realmente lo que yo percibo de la forma manifestada, es decir, si yo me percibo a mí misma de una forma, es solo una percepción, es una ilusión. Por lo tanto, yo no soy lo que percibo, yo no soy lo que se está manifestando en este momento. Eso es simplemente una manifestación actual, ¿no? Yo soy lo que hablábamos, la conciencia de ser. Yo soy y ya está. Yo soy y aquí añado lo que quiera. Amor, salud, lo que sea. Entonces, esta forma manifestada la puedo cambiar solo si logro cambiar esto. Es como un proyector. Si yo estoy proyectando una película, o si yo me miro al espejo, mejor dicho, y veo que tengo una mancha en la frente y trato de quitarme la mancha en la frente limpiando el espejo, no, el espejo es el reflejo de lo que hay, ¿no? Entonces necesito quitármelo yo, necesito ir adentro y verlo. Entonces, formas que a mí me han funcionado para transformar mi identidad, para cambiar la idea de quién yo creo que soy, para dejar que el ego se vaya disolviendo y que
florezca mi esencia a través de mis acciones, mi comportamiento y mis emociones. Número 1, trabajo de autoconocimiento. Por mi cuenta, empecé mi despertar espiritual hace muchos años. Sobre todo, la digamos, parte más potente la viví en 2020 y ahí empecé a conocerme a mí misma. Empecé a darme cuenta de que mi mente tenía un poder creador de manifestar y de cambiar mi realidad, de cambiar mi estado interno y mi estado externo. Y a partir de ahí empecé a sentirme mucho mejor conmigo misma. Después, la conciencia. Empezar a evolucionar a nivel de conciencia. La meditación fue uno de los hábitos que me permitió entrenarme a mí misma para elegir cómo pensar y cómo sentirme. Esa es una de las partes fundamentales, porque si yo no logro lograr dirigir a mi mente hacia un punto u otro, con ese poder mental, con esa capacidad de elegir dónde pongo mi energía, en qué pensamientos pongo mi energía, en qué situaciones, en qué acciones, en qué emociones cultivo dentro de mí, todo eso a través de la meditación lo pude ir entrenando. Después, otra cosa que me ayudó muchísimo, la escritura. La escritura terapéutica me ayudó a soltar emociones, a conocerme, a darle forma a mis pensamientos, a obtener más claridad mental y también a conocer algunas partes de mí que se iban manifestando a través de la escritura automática. Conclusiones a las que yo no podía llegar solo a través del pensamiento de razonamiento lógico. La siguiente etapa fue la terapia. La terapia, que si quieres iniciar terapia puedes agendar cita conmigo en el enlace de mi perfil o unirte al programa de Mujeres Sabias que tenemos, donde os enseño todas estas herramientas y hacemos sesiones grupales. La terapia para mí fue el inicio de un gran cambio, porque mi propia visión, la identidad que yo había construido, muchas veces nos impide ver más allá. Entonces, cuando hay otra persona que te está viendo, no te va a solucionar nada, simplemente te va a guiar en ese camino para que tú puedas ir adoptando esas herramientas y te va a dar una guía que muchas veces sin esa visión en tercera persona nos costaría años darnos cuenta de muchas cosas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, sin la necesidad de estar en un punto crítico de crisis vital, de tener una salud mental que esté en crisis o en una etapa, digamos, muy negativa, yo empecé terapia y estando emocionalmente estable, o sea que imagínate lo que me ayudó, ¿no? Y después, digamos, iríamos como al siguiente nivel, en el que empecé a conectar muchísimo más con mi espiritualidad, con Dios, con mi esencia, con otros planos mucho más trascendentales de simplemente mi mente y mis emociones, ¿no? Entonces, conectar con esa fuente a través de lo más simple realmente, a través de la vida, a través de observar un amanecer, a través de conectar con círculos de mujeres, con personas, hacer ciertos ejercicios de respiraciones holotrópicas, meditaciones profundas, por ejemplo, ¿no? O trabajo de respiración, trabajo de conciencia a través de poner conciencia en mi presente de diversas maneras. Yo pude empezar a conectar muchísimo con mi divinidad. Y eso me hizo vivir la experiencia. Porque una cosa es creer en algo y otra cosa es experimentar ese algo. Tú puedes creer en Dios como una idea en tu mente o puedes experimentar a Dios. Puedes experimentarlo a través de ti. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. O sea, no puedes ya ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, esas han sido las formas en las que yo personalmente he podido transformar mi vida. Y cuando digo transformar mi vida es que yo antes tenía, no sé cómo explicarte, o sea, un trabajo totalmente diferente, con horarios que eran un caos. Ahora me dedico a hacer lo que yo deseo y lo que amo y me pagan por ello. O sea, me puedo acompañar a las personas y puedo nutrir mi área económica también gracias a ese propósito de vida. Vivo conectada con mi propósito. Antes tenía una relación en la que tenía muchísimo apego o dependencia
Ahora he logrado sanar esa parte, construir una relación sana, tanto a nivel pareja como a nivel amistades. He mejorado mucho la relación con mis padres, en el sentido de la idea que tenía de mis padres me hacía mucho daño, muchos patrones que he ido pudiendo sanar, ¿no? Después también a nivel físico, pues era una persona que se odiaba a sí misma, se veía horrible, se sentía incómoda con su cuerpo. Ahora tengo un cuerpo sano, en forma, fuerte, con el que me siento cómoda, capaz, empoderada, segura de mí misma, conectada conmigo, con Dios. Y todo eso ha sido gracias a este trabajo. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres empezar este proceso de transformación, te animo a unirte al programa Mujer Sabia, que es un programa donde te enseño un montón de herramientas para aumentar tu autoestima, tu autoconfianza y aprender a gestionar tus emociones desde lo más profundo, desde tu raíz. Y si quieres iniciar terapia, también tienes la información abajo. Te veo en el próximo vídeo. Déjame un like si te ha gustado y nos vemos prontito.